de contar al 10, me muero. El piso está hecho de lava. Voy a pensar qué pasaría si una persona saltara así y así y así y así. Y me la pasaba leleando, ¿no? No estoy seguro si eso es un juego, ¿no? Te lo digo. Yo combato la noción de que todo sea un juego. Sin embargo, en mis ratos de ocio, eso es lo que yo hacía. Y cuando viene esta cosa, cuando las personas se quieren acercar a ti, lo primero que hacen es, vamos a jugar tu Atari, tú tienes un Atari, vamos a jugar tu Atari es más divertido que lelear. Y para mí no lo era. Pero, sí, bueno, dame un segundo, sí. Pero si lo piensas bien, cada que mataban a la ranita, cada que la aplastaban, pues mi cerebro decía, oye, piensa en la ranita, ¿no? Y me inventaba esta historia complicadísima sobre la ranita y cómo se había quedado en el camino o por qué. Y esos eran mis juegos. Claro. Dale. Ok, tuvimos un problema con la transmisión. Posiblemente no se vea el inicio. De alguna manera, si quieren hacer una pequeña recapitulación de lo que habían comentado, fue un problema técnico y hasta ahora parece ser que se solucionó. Arráncate con la presentación. Ok, si alguien, bueno, en realidad no sé si cuando quede grabado el video se vaya a ver. Me presento, mi nombre es Carlos López, soy administrador de Vitale Game Dev, una comunidad de desarrollo de juegos enfocada en juegos de video, juegos de mesa, juegos narrativos, y estamos en el primer episodio, el episodio piloto de Conclave Vitale, un podcast dedicado a dar foco y a los temas y a las personas en este mundo del desarrollo y en el mundo de los juegos. El día de hoy me acompañan Héctor Guerrero y el máster, dos personas muy importantes en la difusión cultural lúdica en México. Y bueno, tuvimos una pequeña dinámica en la que tiramos un dado y de una terna de temas se escogió un tema, en este caso fue permeación cultural, el juego como permeación cultural. Y hace un momento tuvimos la participación de un gran análisis histórico, un marco histórico. Sí, casi marxista. Ok, no sé. Bueno, no. Vives en la sociedad del consumo. Cualquier cosa que no sea analizada desde el materialismo histórico, pierdes el tiempo. Ok, y bueno, también tuvimos una presentación por parte de Héctor. Les comentaba que si querían hacer una breve síntesis de lo que habían comentado por este problema técnico que tuvimos, pero digo, ya es cosa de ustedes. O si quieren desarrollar otro tema, igual continuamos, o sea... No, continuamos con esto. Me presento. Hola, yo soy Héctor Guerrero del Laboratorio de Juegos del Centro de Cultura Digital. Soy desarrollador de juegos y pues soy promotor de la cultura lúdica, organizando eventos para jugar, haciendo eventos para crear juegos y organizando eventos para mostrar los juegos que se hacen actualmente. Y pues bueno, hasta ahí. Máster. Ok, mi nombre es Jorge Armando Ibarra Ricalde, mejor conocido como el Máster. Me dedico esencialmente a diseñar juegos de rol, sin embargo, ya tengo mis pininos en varios otros tipos de juegos. Llevo un rato haciendo esto, igual estuve un tiempo como, pues, gestor cultural, tratando de abrir espacios para juegos de rol, más que otra cosa. Y bueno, Héctor comenzó con un tema de permeación cultural y el objetivo lanzó una pregunta muy, muy pertinente, que era, bueno, la tecnología es el punto donde el juego cambia, ¿no? Y estamos hablando de la tecnología en nuestros momentos. Yo traté de empezar un poco más de atrás, decir, ¿saben qué? Pues sí, el juego es omnipresente, pero es tan omnipresente que nadie se tomó la molestia de averiguarlo. Tenemos este entredicho de momento que el juego hace a las personas buenas, ¿no? El juego hace a las personas responsables. Y precisamente lo comparábamos porque algunos de los grandes villanos de la historia estaban tan seguros de lo que iba a suceder que no se les ocurrió dejar cómo se jugaba. Dejaron todo lo demás, incluyendo cómo se llaman sus animales, pero jamás cómo se jugaba. Entonces, bajo esa lógica, ya lo último para terminar es los videojuegos vienen a ser un parteaguas de la cultura lúdica, estoy completamente de acuerdo, es inevitable, inobjetable. Sin embargo, recuerden, en 1973, Gary Gygax, en una universidad, se junta con Dave Arneson, no, universidad, perdón, se junta con Dave Arneson y sacan un producto que permea entre las comunidades universitarias, que es el juego de rol,
Y el juego de rol es quien viene a prenderles la cabeza a todos los amigos programadores, diseñadores, y de pronto es súper importante esa cosa, ¿no? Eso, que te digan, ¿y qué haces tú? ¿Y qué haces tú? Se vuelve el parteaguas de esta historia de juegos, y lo vamos a ver a medida que la tecnología va avanzando. Se trata de importar más qué haces tú, cómo lo haces tú y cómo influye en este juego. Fíjate que ahorita que lo mencionas y que sacas a colación lo de los juegos de rol, todo esto salió de los juegos del pasado y los juegos del presente, porque vaya, creo que entre todos damos por sentado que el juego es innato en el humano y es principalmente, o al menos desde mi punto de vista, es principalmente formador de su desarrollo, ¿no? Para mí el juego es desarrollador de habilidades en el ser humano, sobre todo pues para mejorar su sobrevivencia en el entorno. Ahorita que mencionas de los juegos de rol, Master, me traes a la memoria un juego que, como bien dices, la gente no se preocupó por dejar las reglas, pero hablando específicamente de los juegos narrativos, estos dos libros, el de Cameron y los cuentos de Canterbury, pues prácticamente son juegos, ¿no? Y las Mil y una Noches, inclusive, son juegos de quién cuenta la mejor historia, ¿no? ¿Quién entretiene más al público? Y obviamente, pues también el teatro, las artes se derivan del juego. Primero se explora y después se profesionaliza o se lleva hasta los límites el juego. Y haciendo el comparativo, finalmente el juego como cuento o los cuentos como reto de quién contaba la mejor historia o entretenía y daba la mejor conseja con sus historias, pues servían precisamente para la supervivencia de las personas, ¿no? O sea, te daban consejos de vida, te daban consejos de amor, te daban consejos de belleza, te daban consejos de salud, ¿no? De muchísimas cosas. Y el giro con los juegos de rol, creo que una de las grandezas que yo descubrí del juego de rol es principalmente el uso de tribus. Creo que eso fue lo que me conquistó a mí muchísimo del juego de rol y creo que es parte de lo que rompe precisamente este tipo de juegos de crear historias, ¿no? Tienes la oportunidad de tomar una tribu, de crear tu tribu, de crear tu personaje, como si fuera obra de teatro, pero principalmente lejos de solamente crear el personaje, porque desde que somos niños de repente nos ataviamos de hechiceras, hechiceros, del personaje de la película que más nos haya gustado, ¿no? Tratamos de interpretar, de tomar ese rol, pero principalmente en los juegos de rol, al menos los que yo conocí con ¿cómo se llama? Con Calabozos y Dragones y con Mundo de Tinieblas, particular con Mago, creo que fue el primer juego de rol que conocí. Justo lo que me llamó la atención y lo que me capturó muchísimo fue el uso de tribus y que te daba esa sensación de pertenencia y te ayudaba a colocarte y a entender y a ser más empático con otras tribus, ¿no? Con otras personas que pensaban diferente. No sé si corresponde a algo o si ustedes recuerdan algún juego anterior a esto que tuviera esas particularidades. No en esos términos. Yo creo que ahí otra vez caemos en el asunto de los juegos, ¿no? Recuerda que el antecesor del juego de rol, híjole, es meternos en camisa de 11 varas, pero cuando nos vamos a la historia del juego de rol, la gente se va siempre por la comedia dell'arte, ¿no? La comedia dell'arte en Italia, 1800, 1700, tenemos estas improvisaciones en las que se le pregunta al público de qué quieren que trate mi improvisación, ¿no? Y ese es el referente que le damos a los juegos de rol para darles un poco de prestigio y de arte, ¿no? Obviamente, si nos vamos ahí, también está el teatro de hadas de Tolkien, que en algunos de sus libros lo habrá mencionado, pero no podemos llamarlas juegos de rol, porque carecen de un elemento muy importante, y ese elemento importante son las reglas, ¿no?
Las reglas es el gran elemento que viene a poner. Ok, ahorita hay unos juegos narrativos donde compras una carta, bueno, son un como deck de cartas, y vas armando una historia, no sé si lo han visto, Ajá. no recuerdo el nombre, y vas armando una historia. Érase ¿Cómo? una vez, creo. Érase una que se vez, es llama correcto, Érase una sí. vez. Ujú. Obviamente, si tú juegas eso con gente muy acostumbrada a hacer historias y demás, pues, qué divertido, qué emocionante. Pero hay reglas, por supuesto que hay reglas, ¿no? Hay una regla claramente ahí. Sin embargo, no es suficiente para convertirla en un juego de rol. ¿Por qué? Porque esas reglas no permiten distinguirme a mí de la trama que estoy forjando, ¿no? La trama que estoy forjando tiene una oposición. Bien, entonces me voy a una cosa anterior, el cadáver exquisito. El cadáver exquisito es, desde luego, como saben, la historia de Mary Shelley, Frankenstein, Prometeo moderno, y básicamente el Frankenstein nació contándose historias, como lo estaba describiendo Héctor, tal como está describiendo, y en esta lógica era ver quién contaba una historia más emocionante, pero otra vez no había reglas, es decir, sí puede haber una suerte de orden, puede haber una suerte de turnos, puede haber organización, pero organización no quiere decir reglas. Entonces, yo creo que el gran truco, y es precisamente por eso que no estamos seguros que Gygax sea el padre de los juegos de rol, sino Arneson, ¿no? Entonces, es muy probable que el juego de rol sea esta santísima trinidad de estética, dinámica y mecánica. Si tú no tienes estas tres, no necesariamente en equilibrio, pero si no las tienes las tres identificables, seguramente no estás jugando rol. Porque vámonos precisamente a nuestra infancia, el juego más básico de todos, indios y vaqueros, apaches, bueno, la casita, que también era perfectamente legal, y ladrones y policías, ¿no? O sea, el meollo del asunto es que son juegos enteramente dejados a la imaginación. No puedes detener a un niño diciendo, pues ahorita sabes que vuelo, ay, pero los asaltantes no vuelan. Este sí vuela, porque tiene unos misiles que va, bueno, pues si yo soy un policía, yo soy un policía espacial, ¿no? Entonces, y vamos, esas locuras de la infancia tienen un elemento común, la imaginación desbordada, pero sin reglas. Sin reglas, ¿no? A ver quién grita más fuerte y quién hace la voluntad de uno del otro. Bueno, ahí es donde no me acuerdo si es Huitzinga o si es Kailoa, quien habla precisamente del tramposo, ¿no? De la trampa. Uh-huh. Y es Calúa. Kailoa. Uh-huh. Que precisamente es el que dice, el que define más bien las reglas, ¿no? El que dice, el que rompe las reglas, termina el juego. Y entonces, pues sí, creo que en el juego de rol, pues sí tienes muy marcadas estas reglas. Como miren, vamos a tratar. Bueno, pero depende también en realidad de quién está llevando la partida, ¿no? O sea, si le caes mal al máster, no al máster que tenemos aquí. O sea, evidentemente es una persona, ¿no? Y a veces yo lo he visto, ¿no? Hay partidas donde sí existen ciertos favoritismos o ciertos sesgos. Si es un Master Dugion, maestro de ceremonias, no sé, bueno, en realidad sería un debate de cuál es el término adecuado para la persona que lleva un juego de rol. Pero sí, si no es una persona centrada, sí puede contaminarse de estos aspectos. Algo que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la influencia que tiene el juego de rol directamente sobre el juego de video, es esta idea de eliminar los factores humanos dentro de las estructuras de reglas. Cuando nosotros jugamos, por ejemplo, en una bolera, en una pista de bolos, nosotros tenemos que ir y recoger los pinos cuando los tiramos y regresamos con nuestra bola al inicio, ¿no? De la pista. En los juegos de mesa es algo muy común, o sea, existe el mantenimiento y generalmente somos nosotros dando a la maquinaria, al juego de mesa le estamos dando ese mantenimiento que necesita para seguir funcionando el sistema. En los juegos de rol, ese sistema, aparte de que podría estar combinado con estructuras de juego de mesa representativas como son maquetas, o sea, los calabozos, por ejemplo, de Calabozos y Dragones, en los juegos de video, cuando es adaptado el juego de rol, tenemos todos los sistemas automatizados en automático. Entonces, algo que a mí me llama mucho la atención, y igual quisiera comentarlo, es el hecho de cómo el juego de rol tradicional es un
es una herramienta de convivencia colectiva. Para jugar rol necesitas mínimo 3 personas en promedio. Y quitando los MOBAs que aparecen hasta que existe realmente una buena estructura de comunicación entre las computadoras e Internet, los juegos de rol en PC eran experiencias solitarias. Digo, al día de hoy siguen siendo la estructura, por ejemplo, los juegos de combate por turnos de rol. Tienes un personaje o unos personajes que vas desarrollando, pero al final tú manejas toda la party, ¿no? Todo el equipo. Entonces, ahí es, por ejemplo, cómo culturalmente sí transminó un medio al otro, pero al final cada medio conservó una estructura diferente. Pero no fue adrede, ¿no? O sea, es decir, vamos a ser justos. Uno de los principales problemas que tienes a la hora de, y hablando de vuelta al tema, ¿no? O sea, la permeación cultural. Uno de los problemas que tenemos como demostradores de juegos, ¿no? Es que, de juegos de rol, demostradores de juegos de rol, es que vamos a espacios como los que Héctor abre, ¿no? Espacios que Héctor abre, vamos a estos espacios donde, hombre, la competencia es brutal, ¿no? Una Noctabunda ofrece una competencia brutal. Tienes por un lado videojuegos que son flashy, que son rápidos, que generan adrenalina increíblemente con velocidad, que tienen un aparato de mercadeo increíble tras ellos, se ven bien, se escuchan bien, son maravillosos en todos los sentidos. Luego tienes estos juegos de mesa, vistosos, con cositas, con cositos, con monitos, y con gente que llega y te dice, las reglas son esto, haces esto, pasa esto, turno, 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 y se acabó. Y nosotros, donde pues un tipo se tiene que rifar 2 horas. Un tipo se tiene que rifar 2 horas y sobre todo esperar pues ese silencio incómodo cuando le dices, ¿qué haces? Y el tipo que jamás ha jugado se queda. No, pues, ¿qué puedo hacer? Lo que tú quieras. Es que yo no sabía que podía hacer lo que quisiera. O sea, entonces, yo siempre se los he dicho, por ejemplo, en la Mega XP, ¿no? Estamos compitiendo contra lo mejor, ¿no? O sea, la Mega XP se ha caracterizado por traer una oferta muy grande. El laboratorio de juegos ha participado, entonces es como una super ultra mega noctabunda. Entonces, en verdad, yo entiendo perfectamente bien que mis roleros, que la gente que yo tengo por rolero y que quiero y que los quiero por roleros, si no jugaran rol no los querría, te digan, hombre, pues esto solo dura 2 días. Quiero ir a ver qué hay, en vez de sentarme a jugar como normalmente jugamos, ¿no? Yo lo entiendo perfectamente bien. Ahora, explícale a una persona que acaba de entrar que va a pasar las siguientes 3 horas aquí sentado viendo qué va a pasar con un mono que jamás volverá a usar. Y si eso crees que no es de miedo, Héctor lo sabe. Uf. Yo les digo, ¿cuánto dura? Obviamente yo soy astuto, 1 hora. Y los tengo 5 horas ahí sentados y no dicen nada. Y cuando les digo, se acabó, ¡ay, ya tan rápido! Pero mientras, en lo que yo me aviento una mesa, yo soy uno de los másters más veloces que hay por ahí. O sea, yo me puedo entrar a una mesa funcional en 30 minutos, ¿no? Esos mismos 30 minutos, yo creo que un demostrador no sé si podemos decir marcas, pero de Devir, los amigos de Devir, un demostrador de Devir nos come 4 mesas al mismo tiempo. O sea, definitivo. 4 mesas en media hora, ¿no? Definitivo. Entonces, cuando hacemos cuando ponemos a los juegos en la misma tabla, pues el juego de rol ofrece cosas que los otros no tienen, no pueden soñar aún ofrecer. Y eso que mencionas de los procesos automatizados, hombre, ¿qué más quisiera yo que mi cerebro pudiera hacer lo que hace una de estas máquinas cuando le pego y salen los daños y se corren los daños y se pone esta... Cuando tú estás jugando rol, aún entre jugadores de rol de muchos años, llega un momento donde le hacen, ay, mi bono +1. Oye, ¿no te acuerdas que tengo +2 de fuerza? Pues no lo pusiste, chavo, ¿no? No hay nada que hacer. No hay nada que hacer porque tú no te acordaste y somos falibles, ¿no? Si me das chance de hacer una breve anécdota respecto de esa cosa, hace unos, ya no sé en qué día vivo desde la pandemia, como todos ustedes, antes de la pandemia y después de la pandemia, ¿no? Entonces, antes de la pandemia me contratan para irme a Asia en San Cristóbal. Es para poner, había ido un año antes y me contratan para llevar el romance de los 3 reinos, juego de rol, ¿no? Que lo diseñé yo. Es un relato orgánico lúdico. El juego tiene 116 reglas. Está hecho para jugarse con 3 masters, con 6 personas cada uno en tiempo real. Es un castillo de esos, por eso medio famoso, ¿no? Un relato orgánico lúdico. Y bueno, 116 reglas. Si las leyeras no te daría tiempo en esas 3 horas.
¿va? Entonces el máster trae se sienta y pone este manual y les explica a los jugadores que en su vida han jugado algo remotamente parecido al rol, y les empieza a explicar. Ahora, obviamente, cuando diseñé el juego, pues ya saben, yo acá, ¿no? Lleno de la creación, soy re bueno en esto, y tengo testers profesionales, tengo acceso a testers profesionales en todos los sentidos, en la manera que lo hacen y también el hecho de que les pagan. Entonces, pues estaba muy confiado yo del producto porque es algo que me gustaba y quedó muy bien. Sin embargo, el miedo era el obvio. Ya llegando ahí, sepa Dios qué población encontraríamos. Idealmente sabíamos que no serían jugadores. O sea, no jugadores de rol, no jugadores. Sucedió como lo supusimos. Llegó una familia y dijo, aquí siento a mis hijos. Sentaron a unas niñas, ¿no? En otras sentaron unos chavos que venían de pasada y en otras sentaron unas personas que se acercaron porque escucharon que era el romance de los otros reinos. Sus caras lo decían todo. Yo tengo la grabación y sus caras, los primeros 15 minutos con cara de ¿por qué me senté aquí? ¿Por qué me senté aquí? ¿De qué está hablando este señor? Y yo no quiero multiplicar. Yo no vine a multiplicar. Ahora, todo el objetivo del juego es que tú asumas el poder que tú asumas el papel de un gobernante y decidas pasarte por el demonio las reglas. Todas y cada una de ellas. De eso se trata. Antes de llegar a las 2 horas y media, tenemos a esta niña, a la misma niña de 8 años que estaba con su cara de me quiero morir, la tenemos levantada diciendo, llévenselo y ejecútenlo, ¿no? Y así ejecutó uno de sus compañeros de la mesa. Incluso a otro le dijo, oye, ¿no puedo enviarle yo una misiva para decirle que si lo ejecuta va a tener un problema conmigo? Y así estaban jugando. Ese es el objetivo de decir, vamos a sobrecargar la mente humana para darles una experiencia. Las máquinas nos dicen, Discord te dice, papá, tú tírale el dado de lo que quieras. Dado de 731, dado de 152, dado de 221. ¿Quieres que te los ponga en orden? Por favor, es un bot. Es un bot. Excel lo hace desde hace años, ¿no? Sin embargo, nosotros como jugadores tenemos que aceptar nuestras limitaciones para poder decir estoy jugando. Hey. Ok. Y aquí sacas un tema muy, muy interesante. Culturalmente, ¿cómo se ve el juego desde afuera? ¿No? Nos vemos de la fregada. No se ve, güey. ¿No? O sea, lo curioso es que no se ve. Creo que los videojuegos es el más escandaloso en ese sentido. El que sí se ve a la gente jugando, en donde sí se ve a la gente haciendo algo. Pero los demás juegos no se ven. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros cuando hacemos los eventos. Cuando nos piden fotografías, cuando nos piden evidencias del trabajo. Solamente los únicos que sé que son muy escandalosos y que la gente llega y te dice cállate o bájale, son los juegos de patio. Cuando yo era recreador, cuando yo me dedicaba a los juegos de patio, principalmente campamentos, cursos de verano, todo eso, la gente se la pasaba bomba conmigo o con nosotros y invariablemente en la escuela donde trabajabas me decían, güey, bájala tu desmadre, ¿no? Fuera de ello, en el Centro de Cultura Digital, cuando hacemos las noctabundas, casi todo es silencio. Casi todo es... Nada se ve, los juegos de mesa no son tan impactantes como cuando estás jugando. No es la pequeña diferencia entre viéndolo desde afuera y entre jugando, ¿no? Lo que tú dices, creo que va en sentido completamente inverso. El videojuego te dice, te muestra todo lo que se supone que hace, se ve espectacular, pero no es, como bien lo dijiste, Master, ni por ciento lo que nuestra imaginación puede dar, ¿no? El juego de mesa te ayuda a llegar a ese punto intermedio entre estar limitado por algunas reglas y dejar volar tu imaginación un poquito más. Pero el juego de rol definitivamente se salta todas estas reglas. No se saltan las reglas, se salta los límites de la imaginación. Y pues aquí podré citar este juego Cosa Rara, Ministros del Pluriverso, que publicamos el año pasado de los juegos de rol del Centro de Cultura Digital, o sea, de la convocatoria lanzada por el Centro de Cultura Digital, que hablaba de futurología, ¿no? O sea, de repente fue un juego que te ayuda a vislumbrar el futuro, a entender el futuro y ver las posibilidades realmente, ¿no? Así que, what the hell, o sea, eso sí ya es salirte de tu
de tu cuerpo, salirte de los confines de los límites corpóreos o materiales y viajarte bien sabroso, ¿no? Está silenciado, está silenciado. Bueno, ok. Creo que hay dos vertientes que podemos encontrar en la cultura popular, por lo menos antes, ¿no? De entrada tenemos a nivel clínico el término ludopatía, para referirnos a una persona que es que tiene una adicción a los juegos de azar, ¿no? A los juegos de casino, de apuestas. Y existe una percepción negativa hacia el juego por esta conducta que es una enfermedad psicológica. Y del otro lado, tenemos al juego también un poco peyorado, en un papel secundario, a ser considerado una actividad de no vital, ¿no? Bien lo hacía Maslow con su triangulito de actividades, decía que lo más vital pues era comer y sobrevivir, ¿no? Todo lo demás perdía importancia, era secundario. Si bien el juego en realidad siempre ha estado presente, siempre también ha tenido este estereotipo de ser algo negativo. Digo, hoy lo vivimos, por ejemplo, con estos casos de personas que mueren en Corea después de estar jugando 48 horas seguidas o 72, ¿no? Generalmente existe esta idea de que el juego es vagancia o es perder el tiempo. Y enseñarles a las personas que los juegos pueden tener un valor más allá de simplemente gastar el tiempo o ser un entretenimiento, no tal vez como formadores, pero tal vez sí como elementos de refuerzo a lo aprendido, es un papel muy importante que personas como Héctor trabajan día a día, ¿no? O sea, el papel del juego no como un elemento sin valor, sino al contrario, un elemento que funciona como un refuerzo para todo lo aprendido. Mencionabas hace rato el asunto de los juegos de los nazis, ¿no? Digo, sin entrar mucho al respecto a ideologías políticas, los juegos siempre tienen una dirección. Por ejemplo, Monopoly es un juego que su origen tenía reglas que restringían ciertas acciones. Cuando Hasbro empieza a editar el juego, elimina estas par de reglas que de alguna manera funcionaban como un sistema de equilibrio de impuestos, ¿cómo se dice? Si alguien me ayuda. Sí, había como un fisco, algo parecido. Entonces funcionaba como un elemento de regulación para evitar que un jugador se inflara. Hasbro, cuando ve esto, pues dice, no va con nosotros porque nosotros somos neoliberales, somos de derecha, y dejar esas reglas dentro del juego, pues puede jugar en contra de nuestros intereses. Se dice mucho que hay un juego que se llama Acquire. Es un juego de construcción, muchos lo comparan con Monopoly, también editado en los años 70s, 80s por Hasbro, Milton Bryan. Se dice que ese juego fue el formador ideológico de los tecnócratas europeos. Muchas de las ideas que se plantean ahí, si bien no estamos hablando de una tesis económica, sí hay ciertos conceptos. Por ejemplo, se hace mucho el comparativo de que parte de sus mecánicas son la inspiración para el modelo de abuso económico que hace Alemania con respecto a otros países. No sé, estoy pensando en Grecia, por dar un ejemplo. Entonces, los juegos sí pueden ser un refuerzo, pero pueden ir en muchas direcciones. Por ejemplo, hace algunos años, lamentablemente no tengo los datos, me tocó ver que en Jordania se programaban videojuegos donde tu objetivo era eliminar arma de tanques y soldados israelíes. Obviamente algo totalmente opuesto a lo que vemos en juegos como Call of Duty. Entonces, cuando un niño está jugando Call of Duty, cuando un niño está jugando Medal of Honor o cualquiera de esos juegos, aunque parece que no, existe un eco cultural que está llegando a él y lo está permeando. Y cuando él sea adulto, todo eso que jugó
él lo va a terminar virtiendo en su vida diaria y en sus acciones. Y si se dedica a hacer videojuegos, pues seguramente lo va a replicar. Bueno, así lo veo yo. No sé si alguien quisiera comentar al respecto de cómo el juego realmente se traduce a nivel social. Yo quisiera, porque precisamente porque este es el campo de Héctor, me gustaría decir una cosa antes de eso, ¿no? Bien, tocaste demasiados temas, ¿no? Tocaste una cantidad increíble de temas, pero yo creo que vamos por el principio. No vamos a reformar nosotros el DSI. Si la ludopatía existe como una enfermedad mental, ahí está, ¿bien? Sin embargo, vamos a ser enteramente justos. Un muchacho que se muere por estar jugando League of Legends 48 horas tiene poco o nada que ver con los videojuegos. Cualquier actividad que hagas por 48 horas te va a costar la vida. Cualquier actividad que hagas por 48 horas te va a costar la vida. Entonces, bajo ese supuesto, porque es importante, porque ese es el eslogan de satanizar a los juegos, ¿no? Y vamos por los dos. Por un lado, el negativo, ¿no? Es decir, el juego como algo negativo. Creo que no hay ni cómo. O sea, en realidad yo jamás he leído un solo argumento realista que diga que el juego le hace daño a algo. De hecho, se supone que el juego nos protege del daño que nos podría causar esa misma actividad, ¿no? No es un asunto de suspensión de la incredulidad. Es que si te vas a poner a jugar submarino, pues no agarras unos cóctel molotov y vas al puerto de Veracruz a lanzárselos a los buques de guerra, ¿verdad? No tiene nada que ver. Pero el otro creo que sí es el importante, el que sí me parece muy importante es una actividad denostada, es una actividad que se tira menos y va a colación con lo que dijo Héctor hace un momento. Las fotos del juego son terribles. Las fotos del juego... En 2016 tuvimos la oportunidad de participar en el Día Mundial del Arte, ¿bien? Y aparecimos en su memoria. Lo primero que hicieron nuestros amigos roleros es decir, el rol no es un arte, el rol es cualquier cosa excepto un arte. No importa, eso es irrelevante. Es irrelevante porque, verás, yo nunca he considerado que importe mucho la opinión de quien entra, pero sí de quien sale. ¿A qué me refiero? Los roleros decían, no, nosotros no somos artistas. Hombre, pues está bien, si no eres un artista, ¿cómo te voy a obligar yo a ser un artista, verdad? Pero los artistas dijeron, oye, nosotros competimos con un chingo de gente, hay muy poco trabajo, hay demasiado, o sea, cada vez se abarrota más el sector cultural, el sector artístico, y aún así, bienvenido. Ustedes son artistas. Entonces, si las personas que vivían de esto nos dieron el título, la categoría, o nos dieron la deferencia de permitirnos estar a un lado entre sus fotografías de baile folclórico, entre sus esculturas, entre sus pinturas, entre cosas que uno no puede comprender porque no puede hacerlas, ¿bien? ¿Quiénes somos nosotros para decir que no? Entonces, la parte importante es esa. Tú tienes esta foto de una danza increíble, perfectamente ejecutada, ¿no? Se ven los vestidos, se ve el momento donde están todos al mismo tiempo, se ve esta escultura donde puedes ver una nalga pulida en piedra, ¿sale? Y entonces al lado ves a unos güeyes así, sobre una mesa, medio jorobados, a lo mejor unos dados, tal vez unas hojas, un lápiz. Obvio, nos vemos de la fregada. Y no sería tan grave, es decir, Héctor, que ha sido realmente nuestro frente en el área de cultura, que es quien nos ha mantenido, o sea, nos puso un campo y es ahí donde no hemos tenido que pelearlo, hemos peleado a todos lados porque podemos regresarnos ahí y no recibir golpes, gracias a Héctor. Entonces, ahí es donde se nota este problema en nosotros diseñadores. Tú eres diseñador de juegos. Te pagan por ello, vives por eso, mantienes a tu familia de eso. No te pagan lo suficiente, no te pagan las millonadas. A nadie le pagan las millonadas hoy en día, en nada, ¿va? Pero tu familia te ve trabajando con pizarrón, a lo mejor hasta con algunos insumos, sacando algunas cuentas matemáticas. Ellos no creen que estén trabajando. Ellos no creen que lo que estés haciendo tenga algún mérito de trabajo. Ahora, yo entiendo perfectamente bien que hay una diferencia enorme entre lo que hacían nuestros abuelos y lo que hacemos nosotros. Y antes de que nos pongamos más locos, nuestros abuelos tuvieron casas y ranchos, y nosotros no, ¿va? Entonces, gracias a que en aquellos momentos todo era monte, gracias a que en sus tiempos de ellos todo era monte, pues el trabajo de ellos se veía, se sudaba, ¿no? El trabajo de ellos se notaba con la camisa mojada, con los zapatos ennegrecidos. Nuestro trabajo es
diferente y muy complicado. Yo creo que una de las primeras realizaciones que tiene uno como diseñador, especialmente si eres más de nuestro tipo que somos diseño, somos diseño abstracto, es que cuando llegas a un estudio eres el que, ay, sí, güey, o sea, tú nomás diseñas, güey. Yo soy el que compone la música, yo soy el que ilustra, yo soy el que maqueta, yo soy el que dice estupideces, yo soy la novia del jefe, ¿no? Entonces, todos esos valen más que tú, el güey que le toca hacer la pinche historia y el juego, ¿no? Porque, pues, ¿quién es? Perdón, discúlpame si el pinche perdón se me fue, ¿no? Entonces, lo cierto es que nadie piensa, ni siquiera nosotros entre jugadores, pensamos que el juego tenga un valor, porque ¿cuántos jugadores conoces? ¿Cuántos viven de ello? No vamos a hablar de cuántos les gustaría vivir de eso. ¿Cuántos pueden darse el lujo de vivir de ellos? Tú le preguntas a cualquier jugador, oye, ¿me podrías hacer un juego? Sí, yo te lo hago. 2, 3, 4, si no es tan difícil. Ah, ya los quiero ver cuando tienes fechas de entrega, cuando una persona te dice, ¿qué crees? No me funciona, vuélvelo a hacer. Ya los quiero ver cuando cuando el público realmente está así con cara de, no sé de qué madre me estés hablando, pero esto no es divertido. Entonces, ese es exactamente el punto de lo que un jugador o un diseñador de juegos se está enfrentando. No parece un trabajo valioso, pero ¿has notado que no hay ninguna convocatoria para creativos abstracto? Hay storyboard, pero jamás abstracto, jamás pizarrón. Nunca nadie hace una convocatoria para decir, necesitamos un guionista, pero obviamente un guionista transmedia. Ok. Ahorita que mencionabas eso, en el mundo de desarrollo de juegos de video existe un término peyorativo para la persona que llega con la idea general. Le llaman idea GUI. Sí. Y Héctor me puede secundar aquí. En todos los grupos, o generalmente en la mayoría de las comunidades, suele ser una figura muy atacada y satanizada. Sin embargo, han olvidado que personas como Hideo Kojima, Hideki Kojima, Peter Molyneux, cualquier rockstar del medio, en realidad es una idea GUI con esteroides. Generalmente, o sea, con esteroides me refiero a que es una persona que trabaja más allá de soltar la idea. Porque si te quedas nada más en soltar la idea, pues sí, está muy mal porque quieres que los demás terminen. Pero ¿cómo te quedas en soltar la idea? Cuando tú hay gente que llega y te dice, sí, o sea, llega y te dice, quiero hacer un juego de vacas espaciales disparándole a pollos espaciales. Y cree que con eso es suficiente. No, ¿sabes qué? Sí, está bien que hayas ideado eso, ahora ideame el resto de los elementos que van a ir ahí, ¿no? O sea, y dales dirección. El de banda sonora te puede decir, ¿sabes qué? Los mugidos no se escuchan bien. El de ilustración te puede decir, ¿te gusta este o este tipo? Todo mundo, el programador te puede decir, eso no nos cabe no nos cabe en el diseño. Pero el único al que nadie le pregunta es al tipo que le toca hacer el juego, ¿no? Ese es el único que no importa y es el único que trabaja en todo el camino. De, oye, ¿qué crees? Eso no va a caber, va de nuevo. Depende, fíjate, porque por ejemplo ahorita hay una moda en la que por ejemplo se están haciendo los juegos y esto sucede principalmente en juegos de formato AAA y algunos indies lo han copiado. Ellos están introduciendo las narrativas o las personas encargadas ya hasta que el juego tiene un desarrollo muy avanzado. Generalmente se tenía entendido que la narrativa era parte implícita del documento de diseño, dossier o GDD, Game Document Design, pero ha habido una tendencia ahora en terminar de hacer las mecánicas que funcionen y las dinámicas y después involucrar a las personas de narrativa. Un juego que me viene mucho a la mente que hizo esto y que dicen que fue un dolor de cabeza fue el famoso Mafia, que el encargado de guión entra aproximadamente 3/4 ya avanzado del desarrollo y tiene que encontrar cómo darle cohesión a la narrativa, o sea, utilizar todos los elementos que ya estaban dentro del juego y establecidos en una línea de progresión de misiones y darle sentido para que no hubiera, voy a utilizar el término odiado por todo el mundo, no hubiera disonancia ludonarrativa. Mátalo entonces. Sangre. Mátalo, córtale la cabeza. O sea, ¿sabes lo que le voy a decir? Es que córtasela tú. Adelante. Ok, escucho. El meollo
Es que ya llegamos al final, ¿no? O sea, acabas de precipitar el final de algo tan bonito que es la cultura en el juego. Acabas de llegar a lo que realmente es. El juego es un negocio. El juego es un negocio y en ese negocio queda perfectamente claro que hay tipos de trabajo que son mucho más prescindibles que otros, ¿no? El primero siendo, pues, carajo, la mendiga construcción narrativa y sobre todo el diseño en storyboard, ¿va? Es increíble que no, que la gente del dinero, ¿va? Los que van a financiar, los que van a poner, sigan siendo las personas que están en el pizarrón con su idea. Tengo una idea y tengo un dinero, es hora de convertirlo en un juego. Cuando necesitas, en ese momento necesitas contratar a alguien que te va a costar, que lo que te cueste te va a ahorrar todo el camino, porque ya va a haber una clara planeación. El maldito pizarrón no es una broma, no la ponemos para vernos bien Sheldon. La idea no es decir, oh, mira, qué intelectual es ese tipo haciendo cálculos, es porque es la única manera que tenemos de saber, antes de ponernos a trabajar, qué tan jodido está lo que estamos haciendo. 3 cosas. Número 1, cuánto, o sea, es decir, a veces te quieres desarrollar, pasa mucho con los diseñadores nuevos, que quieren su juego con 10,000 cosas para que alguien lo juegue, ¿qué? ¿Los siguientes 100 años, güey? No, tu juego lo vas a probar una vez, y si tu juego no pega la primera, no lo van a volver a levantar, ¿no? Oye, entonces tú dices, bueno, entonces, ¿qué prefieres? ¿Un juego bien hecho o un juego bien bonito? Y pues no es sorpresa, no es sorpresa, tú ves una ilustración colorida, bien hecha, profesional, y dices, de aquí soy. Kickstarter se ha convertido básicamente en oye, mira, se ve bonito y tú quieres tenerlo, no importa que lo juegues, más, ni lo juegues, cómpralo. Cómpralo. Y ese ha sido el meollo del asunto. Ahora, eso no cambia que jugar sea bueno, ¿va? Eso no cambia que jugar sea bueno. Por eso es harto importante que digamos que es un juego y que es matar el tiempo. Matar el tiempo es una actividad. Es una actividad chingona. Ustedes saben que uso Apple. No, lo digo. No juzguemos. Perdónenme, ¿va? Te perdono, viejo, te perdono. Entonces, como uso Apple, yo no tengo un celular. Lo que quiera que yo tenga no es un celular, es una cosa, y deja mandar mensajes cuando se le da la gana, y deja hacer llamadas cuando se le da la gana, y me deja escuchar música la que se le da la gana, ¿va? Pero el punto es, yo no tengo el acceso a la Play Store, y como no tengo acceso a la Play Store, no sabía que habían 10 billones de juegos para jugarse. Recién alguien me dio un celular del trabajo, para el trabajo me mandó un Android, porque necesitaba que estuviera en Android. Su aplicación para checarnos día a día es en Android. Entonces me mandó y obviamente dentro de la misma aplicación nos ponen anuncios, y es curiosísimo cómo me ponen el mismo juego una y otra vez. En 30 días vi el mismo juego de diferentes formas. Ustedes saben cómo funciona. Como son programados diferentes, en realidad no son copias unos de otros, ¿no? Todos funcionan igual, la misma premisa, pero alguien lo codeó diferente. Traigo esta colación por lo más obvio. Yo juego esta cosa, le invierto 3 horas de mi vida y no hice absolutamente nada. Por edificante que en el momento me haya podido parecer, estar picándole en el momento correcto para que explote algo, porque está chido cómo explota. A lo mejor hasta me divertí, pero no estoy jugando. Okay. Curiosamente había escuchado este término, creo que Blanca López, la doctora Blanca López, lo escuché a través de Wow Perro Espinosa, no me acuerdo el nombre del compa, que él decía que Blanca hablaba de cuando estás operando un juego y cuando verdaderamente estás jugando, ¿no? El operar el juego es precisamente no ponerle atención, es este momento de, sí, voy a estar jugando nomás por perder el tiempo, pero no estoy jugando realmente, no me estoy envolviendo, no le estoy sacando todo el jugo a lo que jugar significa, ¿no? Y aquí estoy muy, muy de acuerdo con el máster. El juego siempre te enseña algo y siempre te desarrolla alguna habilidad. ¿O la necesites o no?
Ahí voy a Eh, discrepar un poco. Eh, Hace un tiempo escuché en la radio pública. Digo, hay hecho de cabeza a mi mamá, ella escucha mucha radio, yo no tengo ni idea qué estación era, pero tenían como invitado una persona que era un difusor de juegos tradicionales, prehispánicos, indígenas. mm, Y uno de los factores que él comentaba de importancia dentro de los juegos, como era la tolerancia a la frustración ante el azar. Una de las cosas que los jugadores de juegos de tipo estratégico o modernos solemos tomar como algo negativo. Se dice que la mecánica prohibida es el roll and mop, o sea, tirar los dados y moverte los espacios que dice el dado. Y con esto, que cuando lo escuché, yo me quedé pensando que en realidad también viene un asunto de qué le das importancia tú y qué es con lo que te quedas cuando juegas. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Estoy pensando, por ejemplo, en la lotería. Nosotros cuando hablamos de la lotería podremos pensar en automático en que es un juego muy, pero muy sencillo, donde una persona va cantando cartas y lo único que haces tú es colocar un frijolito como si fueras un automa. Pero hay personas, principalmente adultos mayores, que utilizan este elemento, ya, bueno, en Estados Unidos es el famoso bingo, ¿no? Loto. Como un elemento no solo de distracción, sino un refuerzo para sus habilidades de respuesta a mano-ojo, cognitivas y, bueno, de reacción. Digo, a mí me dices, juega a lotería y te digo, wow, qué aburrido, ¿no? Pero para ellos resulta una experiencia edificante y que les está dejando un valor agregado. Yo pienso mucho en un juego que se llama Soma. Digo, seguramente lo ubican ustedes. Eh, es un juego donde tú eres una persona que va caminando en una base submarina que ha sido atacada por unos entes tipo Lovecraftianos, cósmicos, y lo único que haces es dialogar con ellos y meter tu mano son como percebes. Y cada vez que lo vas haciendo, te vas curando y te vas contaminando y vas perdiendo tu humanidad. Es un juego muy narrativo. Muchas personas dicen que no es un juego porque lo único que haces es caminar a través de pasillos y hablar con estos alienígenas submarinos. Eh, de ahí deriva, no sé, estoy pensando en el famoso género Walking Simulator. Hay personas que dicen que no es un juego. Hay personas que sí defienden el hecho de la exploración como parte de un juego. O sea, y tenemos el caso de Death Stranding, que es la edificación o el extremo de la mecánica, ¿no? Del género, mejor dicho. Entonces, creo que es muy relativo el valor del juego que tú le das. Yo, por ejemplo, como diseñador y como jugador, me gusta mucho la abstracción de matemática dentro de los juegos, pero hay jugadores que no la soportan y prefieren la representación, ya sea no solo estética, sino también narrativa dentro de un juego. Entonces creo que ahí es realmente relativo el asunto de qué te deja y qué no te deja. Por ejemplo, hay juegos, me van a sacrificar por lo que voy a decir, Terraforming Mars es un juego que a mí no me gusta porque me parece que tiene problemas de estabilidad. Creo que es un juego que fácilmente puede ser secuestrado, pero hay personas que lo disfrutan precisamente por eso. Y dicen, es que yo cuando secuestro el juego estoy jugando y estoy demostrando quién soy. Volvemos a, vaya, para mí es incluso bizantina la discusión de qué es juego y qué no, de algunas cosas, ¿no? Lo que yo decía es, el juego te desarrolla alguna habilidad y te enseña algo. Quieraslo o no, lo necesites o no, ¿no? Pero siempre está ese factor de el aprendizaje viene cuando recapacitas acerca de lo que estás haciendo, ¿no? Estos juegos narrativos en donde el Walking Simulator, por ejemplo, que dices, ¿qué te enseña? Dear Esther, ¿no? Por ejemplo, que no sé si es juego, es poema, es qué, ¿no? Si te enseña algo, si te despierta, si te hace reflexionar algo y te hace mejorar como persona a partir de la toma de las decisiones, de tu toma de decisiones,
creo que sí se puede llamar juego. Está muy interesante porque esto plantea una definición de juego, ¿no? O sea, no es nuevo para nadie. Yo soy muy witzinguista, ¿no? Para mí la base es Huitzinga y pues básicamente eso a mí es como yo entiendo el mundo de los juegos, como este principio de desarrollo humano, ¿no? Y eso fue algo de lo que noté en algún momento de mi vida jugando. O sea, de repente estás intentando estos juegos estúpidamente difíciles, ¿no? Y que intentas una y otra vez, intentas una y otra vez y no lo logras, y terminas frustradísimo, casi rompiendo el control. Pero nunca te detienes o hasta que no te detienes y dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo mal? Y eso lo aprendí más bien en la música, eso lo aprendí en la guitarra, ¿no? Siempre te decían, estudia lento, porque solamente así vas a comprender y vas a hacer tu memoria muscular y vas a poder ejecutar los pasajes más difíciles más fácilmente, porque estás analizando cada cosa que estás haciendo. Entonces ahí viene el aprendizaje, ¿no? Si bien la música pues está considerada también como un juego, o nace del juego, ¿no? El play, ¿no? En otros idiomas, ¿no? En los idiomas anglosajones. Entonces, forma parte de eso. Por otro lado, las artes marciales es muy similar, ¿no? Sigue siendo este proceso de autoaprendizaje que el mismo juego te da, ¿no? En las artes marciales estás haciendo sombra para tratar de entender cuáles son los movimientos y poder así sobresalir o poder evitar los ataques, ¿no? Entonces estás jugando, estás haciendo qué, estás simulando algo para desarrollarte personalmente. Ya después hay otro tipo de juegos, así como hay otro tipo de pensamientos y hay otro tipo de intereses. No por nada está, pues, creo que LeBlanc con sus 8 tipos de diversión, ¿no? Y los estos de Bono con sus pensamientos, ¿no? Con los tipos de pensamiento también, ¿no? Pues si los vemos desde esa perspectiva, pues cada quien le va a dar un valor mayor a cada uno de los juegos o a cada una de las actividades que más le enriquece. Estaba reflexionando, para mí, ¿cuáles eran los tipos de juegos que más disfrutaba de niñez? Los tipos de construcción. ¿Por qué a mí no me gusta tanto jugar los juegos, tanto como crearlos? Quizá porque a mí me encantaba el Tente, alias Lego, ¿no? O Lego alias Tente en México, porque Tente se pirateó a Lego realmente. Y a mí me encantaba el aeromodelismo, ¿no? Yo podía ser feliz con tener modelitos para armar y estar armando todo el tiempo. Eso me hacía más feliz que estar inclusive jugando algún deporte o algo por el estilo. Entonces ahora entiendo que me guste más el desarrollo de juegos más que consumir los juegos. Wow. Y es el tipo de juegos que yo estoy buscando inclusive, ¿no? Juegos que me alimenten más en ese tipo. Adelante, Master. Yo quiero agregar una cosa. Creo que falta, o sea, vamos, primero, no puedes juzgar lo que le gusta a alguien. Claro. No, pronto, ¿no? No tiene ningún sentido. Es completamente ocioso decir, a ti no te puede gustar eso, que es la cosa más aburrida del mundo, que es el béisbol. No, es cierto. O sea, mi abuelo se sienta, puede ver el béisbol durante horas. Y seguramente nuestro presidente también, ¿va? Y a lo mejor encuentran algo emocionante que yo no puedo ver, ¿va? Entonces, yo no voy a juzgar qué es divertido, emocionante, edificante para ti. No lo voy a juzgar. No me meto en eso, ¿va? Ni siquiera en el juego más de celular, de nada más estar picándole una y otra vez. Yo no me meto en eso. Lo que sí necesito agregar es una cosa que yo creo que distingue un poco mi pensamiento del de ustedes, que sería la defensa del ocio. Yo creo que el ocio es la piedra fundamental de la naturaleza humana, tan así que nuestro queridísimo Marx no la puso ahí. ¿Sale? Ajá. Tan así que el genio de este siglo, bueno, del siglo pasado, fue, no lo puso, sencillamente no lo puso. Y entonces, como no lo puso, creo que la defensa del ocio, es decir, el juego por el valor del juego, jugar por jugar, es importantísimo.
Tienen que tener en cuenta que cuando hablo de jugar, yo hace años que no juego un juego de tablero, ¿no? No es porque no me gusten, es porque casi no tengo tiempo. Pero eres alérgico, eres alérgico. No, hace años que no juego un videojuego, ¿bien? O sea, no tengo nada contra ellos, simplemente hace años que no lo hago porque los juegos de rol son muy demandantes. Entonces, en un año, si reviso 10 diferentes juegos, me aventé un mes en cada uno de ellos, pues imagínense, ¿no? Yo no hago reseñas de algo que nada más vi, ¿no? O sea, yo no hago una reseña de un juego que nada más leí la contraportada. Yo sí lo leo, lo juego y después ya no hago la reseña porque ya a nadie le importa. Entonces, pero el punto es, la defensa del ocio, es decir, a lo mejor yo sé que cada cosa que hacemos nos enseña algo, indiscutible, pero hacerlo por el puro hecho de jugarlo es lo que nos debería distinguir como juegos. Entonces, esta persona que se sienta en un lago y mete su carnada y está pescando y está 6 horas en esa agua esperando a que pique un pez, pues te puede decir que está jugando. O sea, te puede decir, oye, yo me estoy divirtiendo, aquí está el juego. Y habrá quien te diga que el ludismo entra ahí. Pero yo creo que tenemos, nosotros más que nadie, nosotros, tenemos que ponernos esta banda que diga, hombre, ¿lo hiciste para jugar? Sí, tú estás jugando. Ahora, y aquí viene el truco. Muchas veces hacemos cosas para jugar, pero terminamos no jugándolas. ¿No? Es el caso que acaba de decir Héctor, donde estás golpeando el control por ningún... Ya no te estás divirtiendo, papá. Probablemente no estás aprendiendo nada. Entonces, nada más estás ahí. De repente, recuerda, antes que nada somos humanos. Nos caemos, nos atrapamos a nosotros mismos. Todos tenemos una ex, ¿va? Entonces, carajo. ¿Solo una? Tenemos defectos. Defectos. En el juego de rol sucede mucho eso. La gente te dice, en mi mesa se hace como, lo primero es la diversión. ¿Sale? Así es. Lo primero es la diversión, todo lo demás sobra. Reglas, todo sobra, diversión. Y ves a sus mesas. Ese güey no está divirtiendo. Fíjate, yo estuve en un no quiero decir nombres, pero estuve en un estudio de juegos de juegos mexicano. Y era un estudio de compadres, ¿no? Siempre. Habían 2 personas que no éramos compadres y otro caballero. El caballero en cuestión es una de las personas más finas que he conocido en los asuntos de crear juegos. Un tipo súper inteligente, súper estructurado y no era de rol. ¿Va? Hicimos buenas migas, o creo yo que hicimos buenas migas. Entonces con él podía ser un poco más honesto con los demás. Y recuerdo haberle dicho, oye, dame el puntero. ¿En este lugar no se habla sobre la diversión? Y me dice, me volteé a ver. Y entonces baja la cabeza y me dice, no lo va a decir en voz alta. Y ya cuando tengo la oportunidad me dice, ¿creerás que llevo 6 meses aquí y nadie se ha tomado la molestia en preguntar si esto es divertido? Porque no, amigo, eso no era divertido. Tenían un chingo de reglas, tenían un chingo de historias, tenían un madral de cosas, habían gastado una lanísima, pero eso no era divertido. Ok. Creo que ya me puedo imaginar de quién hablas, pero no. No, es que no importa. O sea, el punto es extranjero, nada más dime eso. No importa, o sea, no importa. ¿Cómo haces un juego y no te sientas a decir, oye, no mames? Es divertido. O sea, ¿es divertido hacer el juego? Sí, a huevo, como dice Héctor. Es divertido hacer juegos, ¿va? Es emocionante, por eso los game jams y demás. Pero de eso a que tu juego sea divertido, ¿cómo es posible que no te interese que la persona que lo va a recibir pueda decir, Héctor me acompañó, fue mi tester de un juego que iba a presentar yo, con unas ideas inefables, ¿recuerdas? Y Héctor me lo dijo, oye, güey, está muy raro, esto no es divertido. Obviamente yo no estaba yendo por el lado lúdico, estábamos yendo por el lado de una experiencia de diseño que pudiera sentir principalmente la angustia más que otra cosa. Entonces, claro, yo entiendo, no es divertido, o sea, no lo es, no es el objetivo ser divertido, ¿no? Pero de repente hay gente que te dice, bueno, este es mi juego, ¿no? Y están orgullosos de la cantidad increíble de reglas estructuradas que tienen, pero neto no se ponen a pensar que, güey, harías cualquier cosa antes que estar ahí jugando esta madre. Ok. Hay gente que disfruta de esos juegos. Está bien, ¿no? Yo te lo comprendo. Eso no se discute. Pero no puedes pretender
hacer un juego para ti, luego dárselo a los demás y decir, ¿por qué no lo apreciaron? Exacto. Sí. ¿No? Sí, exacto. Ya llevamos... Y bueno, lo que comentaba el máster, pues es precisamente eso. O sea, se supone que tú estás desarrollando un producto para ser divertido, o sea, un producto para el disfrute, goce y disfrute de las demás personas, y no tomes en Bueno, cuenta el punto de la diversión, ¿no? hace rato estaba escuchando un sujeto, un periodista independiente, tiene su blog, sube críticas de juegos de mesa, y llega un momento, yo lo he visto, yo trato de no ser así, pero creo que es algo propio, que cuando te vas metiendo más en el hobby y vas subiendo tu nivel dentro del mismo, lo que es más sencillo se empieza a volver muy, muy simplón. Entonces te empiezas a volver muy crítico y si no es algo muy complejo, sientes que te están faltando el respeto. Ahora con la pandemia yo tuve que, haciendo cambios, cambiando parte de mi ludoteca, la verdad bajé el nivel de los juegos que tenía, porque empecé a jugar en familia, o sea, y me di cuenta de que pues, no solamente yo me tenía que convertirme en el gestor del juego, sino que realmente yo no estaba jugando, estaba nada más ahí de nana, ¿no? O sea, enseñando las reglas. Y bueno, lo particular, yo a nivel diseño, pues estoy tratando de regresar a ese origen, al juego más sencillo, sin obviamente descartarme de que ya probé lo más duro, ¿no? Eh, Digo, entiendo tu posición, entiendo lo de la diversión, es todo un tema. Digo, más adelante tal vez tomemos ese tema como para charlar igual un gran Pues, rato. mira, Y perdón que te sí, interrumpa. Nada más, si sirve un poquito de cierre, o que sirva para mí un poquito de cierre, es el arte como este paralelismo al juego. Lo que tú dices me hace mucho sentido, ¿no? Entre más conoces, más simplista se te hace lo anterior, porque ni siquiera decir que haya algo mejor, ¿no? O sea, vas evolucionando. En el arte es muy claro, en el arte es cristalino. No sé qué tanto en el deporte creo que es un poquito más difícil de ver, pero en el arte no, en el arte es cristalino completamente. Y lo ves por épocas. Principalmente la época, como músico pienso mucho en barroco, renacimiento, impresionismo y moderno, ¿no? Época moderna. Y es precisamente por qué un gran artista es un gran artista. Bueno, hasta donde me acuerdo, hasta Picasso, diré ahí, porque los nuevos, pues hay mucha crítica ahí, pero con Picasso o con Beethoven, por ejemplo, Beethoven es una figura muy rara porque dicen que fue el innovador, pero curiosamente la estructura y las reglas que él utilizó correspondían a las reglas de su época. No se saltó las reglas, solamente las acomodó de una manera que permitió el paso a la siguiente evolución musical. Entonces, es eso, era una persona que ya estaba harta de lo que conocía y que empezó a hacer innovaciones y esas innovaciones pues se transformaron en algo diferente. Y lo podemos ver en los juegos. O sea, una cosa era la limitante del pixel art, ¿no? O sea, la limitante de los 8 bits y posteriormente lo que se convirtió en el voxel, ¿no? Ya no necesitas, o sea, ya tienes el uso del hiperrealismo, ya puedes hacer uso de una imagen mucho más nítida, mucho más clara, y regresas al voxel, o regresas a low poly, ¿no? Diré un poquito el estilo de Mulaka, ¿no? Es este juego mexicano, que tiene una estética, pero salta la estética, o sea, la estética es la que evoluciona, aunque también el tipo de juegos, las narrativas, el tipo de narrativas de algunos juegos indies contemporáneos o de los 2020, ¿no? Pues ya trascienden, o sea, va trascendiendo y van evolucionando. Obviamente, entre más ibaritas somos o más conocimiento tenemos de la estructura y de cómo se desarrollan las cosas, pues nos volvemos más exigentes. No, una cosa es ser exigente y otra cosa es ser pendejo, ¿no? O sea, ser déspota, ¿no? A eso me refiero con ser pendejo. O sea, como músico, yo no puedo decir, es que la música no me gusta o esa música está fea.
Para mí como músico, yo digo, esa música está pobre. O sea, me aburre porque está pobre, no me alimenta, ¿no? O sea, no me entretengo. Me divierte la música, la música norteña por el tumpa, 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 pero porque me parece gracioso, ¿no? Nada más, pero más de una rola ya no la escucho porque no me aporta nada, ¿no? Ya me empieza a aburrir, pero es por todo el conocimiento, todo el bagaje que tengo y creo que es justo, es normal y es un proceso absolutamente natural. Bueno, para ir cerrando este podcast que ya se prolongó por más de una hora, me gustaría, como para regresar un poquito al tema original, creo que nos desviamos muchísimo, esta idea de linked, ¿no? Que todo está conectado. Nos fuimos por las ramas, como dicen. Me gustaría, si para usted, si me pudieran dar un ejemplo o una percepción general de, de cómo el juego tuvo un papel preciso, ya sea en sus vidas o en un ámbito social. Ya sonreíste, Master, vas tú. Ok, crecer es una cosa complicada, ¿va? Crecer es una cosa complicada porque quieres crecer, pero no sabes de lo que estás hablando y no importa si estás listo o no, vas a crecer, ¿va? Yo creo que la única charla que me faltó en mi vida es que alguien me explicara por qué iba a la escuela, ¿sale? O sea, mi mamá me decía, por supuesto, que era mi obligación, tenía una beca, debía mantenerla, estuve 16 años en la misma escuela, en la nueva escuela Justo Sierra, y cuando llego a la UAM, Comercial. no, es que es importante porque necesitan entender esto. Cuando llego a la UAM, sí, Jorge, ¿quieres aportar algo a la clase? ¿Puedo ir al baño? Ya te dije, si necesitas, solo salte y ve. Durante 16 años pedí permiso para ir al baño. Si no me das permiso, no sale una gota. ¿Sale? O sea, durante 16 años me amaestraron para hacer las cosas de una manera. Y en la UAM me decían, no vengas si no quieres, pero si quieres aprender, ven. Entonces, las dinámicas de tu vida son enteramente diferentes. ¿Qué tiene en común mi vida? Bueno, estaba yo en primero de secundaria cuando llegó el juego de rol. El juego de rol llegó en primero de secundaria y en ese momento, o sea, a pesar de que no podía haber no cambiaron mis calificaciones, no cambió mi forma de acercarme a las demás personas, hombre, se determinó mi vida. En el momento que conocí el juego de rol se determinó mi vida. Los amigos que tenía dejé de tenerlos porque no estaban jugando. Y creo que ese es el meollo del asunto. Tus amigos son los que juegan contigo, lo que sea, güey, lo que sea, el fútbol, el pescar, lo que tú consideres que es juego, esa interacción humana, es los que se convierten en tus amigos. Hay gente muy mercenaria, voy a llamarla así, que puede jugar con cualquier persona, que van al Duende, que van a Red Criminal Comercial, entonces es bueno por eso, que van allá Ok, allá. que escuche Eric. Se tiene que caer con unos cupones. Eric, o sea, gente que llega y juega y que puede jugar con quien sea porque le gusta jugar, pero jugar te crea esa primera interacción humana. Ese es el lenguaje común. Mi primer amigo apareció en cuarto de primaria, ¿no? Y de mi banco se volteó el tipo, se volteó del pupitre y me dijo, ¿te gusta el Nintendo? Y le dije, sí, ya somos amigos, me contestó. Ese fue mi primer amigo. Lo que juegas, él y yo no fuimos a la casa del otro hasta pasados 2 años. Y aún así llegábamos y platicábamos de, no, es que le picas el A y ya ves que hay un como cuadro y no había ni internet ni nada, le hacías un dibujo, mira, aquí te pones en la parte de aquí abajo y le pegas 2 veces y hay como una cosa invisible y te subes y ya pasas para allá. Entonces, esos momentos de juego ese amigo lo perdí porque él dejó de jugar rol. Cuando él deja de jugar rol, ya por ahí en preparatoria, me voy yo con los que siguen jugando rol, gente que conocí en la UAM, ¿no? Y de ahí el resto de mi vida fue eso. Un día tuve que regresar a su casa de ustedes y les dije, me dijeron, ¿no llegaste temprano del bufete? Sí, bueno, pues no lo tomes a mal, pero acabo de decidir que la vida es corta, muy corta, y que no la voy a desperdiciar trabajando como abogado. ¿Sale? Y en ese momento me puse a jugar por jugar. Y de ahí la gente nunca va,
Nunca va a entender exactamente qué hago. Muchas veces Héctor preguntó así como, ¿qué ganas? ¿O qué haces? ¿O qué te está dando? ¿O qué, güey? Porque te veo aquí muy contento. Haces lo que haces para mantenerte cuerdo. Haces lo que haces para mantenerte útil. Haces lo que haces para relacionarte. El juego me hizo. No es broma que me hayan puesto el máster, no es broma que la gente me diga así como, mira, a ese tipo no le gusta nada más que el juego de rol. Es lo que me hizo. Soy un resultado directo de ello y yo creo que todas las personas que conozco las hizo el juego, solo de manera diferente. Aunque jueguen poco, ¿no? George Bernard Shaw, no envejecemos, no dejamos de jugar porque envejecemos. Envejecemos porque dejamos de jugar. Wow. Hey, sí. Es curioso, ahorita escuchando al máster, el juego no era un factor fundamental en mi vida. Creo que me di cuenta del valor del juego hasta en la preparatoria. Ya en la preparatoria yo ya estaba estudiando música, ya me dedicaba mucho a eso, en este rigor que la escuela de la música clásica te impone, ¿no? Que eres muy serio, tienes que dedicarte, tienes que empeñarte, tienes que ser el mejor, ¿no? O sea, diré muy estilo pues, cuadrado. Y en la preparatoria, cuando tuve la oportunidad de pagar mis prácticas profesionales, porque estudié en colegio de bachilleres y ahí te piden pagar unas horas de prácticas profesionales, llega un señor, Ramón Pedrosa Nava, y nos mete a la recreación, nos mete a estas canciones, juegos, actividades recreativas para niñas en verano, ¿no? Para niñas y niños en verano, cursos de verano, básicamente. Y en el proceso de inducción, el proceso de aprender nosotros los juegos para poderlos aplicar después en los cursos de verano, para nosotros ser los monitores o las personas que guiamos o dirigíamos, en ese momento me cae el 20 de que vuelvo a ser niño, ¿no? Se rompe la rigidez de la escuela de música como tal y me reencuentro, ¿no? Fue esta primera sensación de reencuentro, de libertad y de goce, ¿no? Decir, chinga, ya soy adulto, pero tengo la oportunidad de jugar. Ya estoy en la preparatoria, ¿no? Ya me estoy preparando para mi tren de vida, pero tengo la posibilidad de jugar y qué chido se siente volver a esa libertad, a jugar. Y pues bueno, no por nada estuve al menos 8 años en la recreación, en diferentes, no nada más dando los cursos de verano, pues también fui creciendo como guía, entonces ya tenía a mi cargo a otras personas que se dedicaban ellos a interactuar con las y los chicos. Y bueno, ese fue el factor de cambio del juego en mi vida, ¿no? O sea, así que dentro de lo que preguntabas, ese fue básicamente el factor. El otro factor, pues ya fue cuando en 2012 me encuentro con el Devour, el Foro Internacional del Juego, y pues me encuentro que la gente está desarrollando juegos, ¿no? Y ahora sí, yo cuando estaba en los grupos de recreación, alguna vez terminé frustrado porque quería escribir un libro acerca de cómo se hacían los juegos o un libro acerca de qué era la lúdica, ¿no? Pensando que no había este tipo de temas, no había nadie que lo estuviera estudiando, hasta que me encuentro con el Devour, el Foro Internacional del Juego, con todo este mundo, y también por ahí coincidió con el Homo Ludens de Huizinga, ¿no? Que fue como ese libro que me abrió los ojos y decir, sí, esto es parte del juego, y después El juego y los hombres de Roger Caillois, que decía, ok, entiendo lo que dices, pero Caillois, pues hay algunas cosas que ya no me cuadran con los juegos actuales, ¿no? Pero a final de cuentas, ya en el Devour, estas personas que se dedican precisamente al diseño de juegos, a entender y cuestionarse qué es el juego y a poder desmenuzarlo y poder platicar acerca de esto, pues ese es como este segundo aire, ¿no? De entender qué son y para qué sirven y cuál es la utilidad. Y pues bueno, ya ni se diga, cuando tomo el cargo de laboratorio de juegos, pues la importancia de la cultura o la importancia de cómo el juego o por qué el juego debe de formar parte del gobierno federal, ¿no?
y cómo llevarlo, o sea, cómo abrirle las puertas a todos los que estamos, ¿no? Ahorita estamos en una situación medio complicada en el CCD, y pues la cuestión aquí es cómo chingados justificamos o cómo hacemos entender a la gente que los juegos tienen valía desde el punto de vista cultural, ¿no? Y que no es nada más este ocio, ¿no? Y no sé, hay muchas pruebas de ello y pues no nos queda más que hacer este tipo de conversatorios, ¿no? Para que la gente entienda y se reencuentre con el juego, porque creo que eso es parte de lo que necesitan las personas, reencontrarse con el juego. Wow. Bueno, yo nada más de manera muy sintética. En mi caso, el juego ha sido una maldición. Cuando yo era muy pequeño, debía tener unos 4 o 5 años, en un tianguis, eh, yo, yo estaba peleando a mi mamá que me comprara un, un videojuego. Yo nada más le decía videojuego en general. Y enfrente de todo mundo ella me regañó. Hay que aclararlo, en mi casa siempre, o hasta un periodo muy tardío, siempre estuvieron en contra de los juegos de video. Eran Satanás. Eh, durante mucho tiempo en mi infancia yo me portaba mal en la escuela para que me castigaran y me mandaran al salón de cómputo para poder jugar en, en las computadoras de ahí. Cuando podía me escapaba y jugaba en las maquinitas, aprovechaba las visitas con mis primos o familiares para ir a jugar en sus Nintendo o, bueno, Sega, tenemos primos con un Sega Saturn. Y bueno, regresando al tianguis, yo hice una escenita, un berrinche ahí, y un señor que vendía chácharas agarró, se brincó todo su puesto, un puesto enorme, y me regaló, digo, algún día lo encontraré, por ahí debo de tenerlo, una de estas maquinitas portátiles de cuarzo. Era sobre aviones, de Konami, de eso sí me acuerdo. Y me dijo, tú te vas a... ¿Cómo me dijo? Toma, esto era para ti, estabas destinado a él. Y me lo regaló. Digo, obviamente mi mamá me lo decomisó, pero creo que ahí quedó conjurado el maleficio. Digo, y en realidad no podría decir qué juego me cambió, pero siempre estuve obsesionado. Supongo que por el hecho de que estaba prohibido el juego en mi casa, el juego de video. Bueno, no me queda más que agradecerles por su tiempo. Yo sé que nos pasamos de lo que habíamos dicho. Creo que ha sido una plática increíblemente edificante. Y bueno, no podía hacerlo menos con 2 invitados de tal calibre. No sé si gustan hacer algún anuncio dominical o mandar un saludo. Adelante, por favor. Este espacio es suyo. Y bueno, la idea de esto es que continuemos el próximo año, a finales de enero, principios de febrero. Más o menos sería la misma dinámica, obviamente, pues poniéndonos más límites para que sea más como un juego de mesa. Okay. Pues un saludo a mi amigo Héctor Guerrero y al Laboratorio de Juegos. ¡Ay, mira, ahí anda! Y jueguen, por el amor de Dios, jueguen. Es muy sencillo decirlo, pero tómense el tiempo de jugar. Porque es buen tiempo, porque no es desperdiciado y porque les va a hacer bien. Jueguen, lo que quieran, pero jueguen. Definitivamente. ¿Dónde te encontramos, Master? ¿Quieres compartir redes sociales o algo? Pues ya saben, tengo una página que se llama El Predicarol, donde no subo reseñas de juegos de rol porque tardo un año en jugar el maldito juego para que ya a nadie le interese. Y tengo un canal de YouTube que se llama también El Predicarol. Y pues, ¿qué creen? Predico rol. Ahí, lo que gusten. Vale. Sale. Pues bueno, yo soy Héctor Guerrero. Nos encuentran como Mermelada de Juegos en Facebook. Ahí nos pueden encontrar. Y pues nada más, igual, lo mismo digo, jueguen y si son desarrolladoras o desarrolladores de juegos, terminen sus juegos. Nada más. Bueno, por mi parte, agradecerles a todos los que nos vieron, recordarles que este proyecto emana de Vitale Game Dev, una comunidad abierta, tenemos una página en Facebook, tenemos un grupo, está a disposición el proyecto para todos ustedes. Si ustedes tienen un juego de rol, video o de mesa, quieren tener un espacio para poder mostrarlo, platicar con nosotros un rato, estamos aquí para ustedes. La idea es fomentar el juego y que sigan jugando y creando. Sin más por el momento, bueno, creo que sería todo y de nueva cuenta, pues agradecerle
agradecerle su tiempo. Gracias. Vale, hasta luego.